Bienvenidos a la Escuela de Vida, la lección número 4 del ABC. Qué bueno que estás creciendo espiritualmente. Hoy en la lección 4 vamos a ver mi vida fundada en la roca. El versículo bíblico para memorizar es: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Esto dice la Biblia en Juan capítulo 16, versículo 33. Cuando los cristianos decimos que estamos fundamentados en la roca que es Jesucristo, en realidad estamos expresando que Cristo es la base fundamental sobre la que está siendo construida y edificada nuestra nueva vida en Cristo. Fundamentar es echar raíces, es ponerle bases, fundamentarles, ponerle fundamentos o cimientos a algo. Si leemos ahí la Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Y grande fue su ruina. Cuando leemos aquí en este pasaje, observamos en realidad cuáles son los tipos de cimientos mencionados en este pasaje. Ahí tenés que responder. Y también cómo describe Jesús cuáles son cada uno de estos edificadores. Ahí tenés que completar y poner los dos edificadores que tenés que completar allí en este cuadrito, ¿no? Obviamente en la industria de la construcción, cuando se requiere levantar un edificio grande que sea capaz de resistir los embates de la naturaleza, se busca el mejor material para el fundamento. Algo que tiene que ser sólido, consistente, porque otros materiales como la arena o la tierra no pueden resistir los terremotos, los vientos y las tempestades. Los huracanes, las inundaciones y los tornados han causado pérdidas de millones de dólares en todo el mundo, así que muchas casas se construyen como fortalezas que pueden resistir vientos y tormentas de gran magnitud. Me estaba acordando de que nosotros estamos construyendo nuestra casa familiar, y tuvimos que comprar el hierro adecuado que nos indicaba el técnico y demás, ¿no? Me acordaba también cuando estaba preparando la lección que tenemos unos amigos en Nueva Orleans, y ahí es un lugar de tormentas, de huracanes, y de verdad es que las casas las hacen bien sólidas. Y así debe suceder con la vida de una persona que busca a Dios. Una persona insensata o con falta de sensatez, de acuerdo a la Real Academia Española, es alguien que no tiene un buen juicio, que no está de acuerdo ni es prudente. ¿No es precisamente una falta de buen juicio, de prudencia, lo que nos hace cometer nuestros más grandes errores? Y después de cometerlos, no solemos preguntarnos cómo es que fuimos capaces de hacer semejantes acciones. La respuesta es sencilla. Reaccionamos como lo hicimos como resultado de un intento desesperado de evitar que nuestra vida se viniera abajo. Entonces allí en esa reacción nos vimos derrumbados porque solamente nos dejamos llevar por el momento. En el pasaje de Mateo 7, Jesús le muestra a sus discípulos varios principios del reino, que son fundamentos para construir una nueva vida de bendición en Cristo. Para vencer todo viento y tormenta de adversidad que se pueda levantar en nuestra vida, necesitamos tener un fundamento seguro, y ese fundamento es Cristo. Ambas casas pasaron exactamente por las mismas pruebas.
Las dos fueron golpeadas fuertemente por lluvia, ríos, vientos, y aunque su final fue totalmente diferente, ¿no? El hombre prudente construyó su casa sobre la roca. Ni siquiera la tempestad pudo destruirla. El Señor desea que tengamos una fe tan robusta y que sea Él la fortaleza de nuestra vida. Hoy es un buen día para comenzarlo poniendo nuestros pies sobre la roca, afirmando que con Cristo ni los vientos ni la tempestad podrá destruirnos. En nuestro caminar cristiano tendremos aflicciones, vendrán tormentas. Sin embargo, el Señor nos llama a permanecer confiados en Él, porque estamos cimentados sobre la roca que es Jesucristo y Él ha vencido el mundo. Los vientos y las tempestades en nuestra vida representan las enfermedades, los inconvenientes económicos, los problemas familiares y podríamos seguir mencionando situaciones que quieren desestabilizar nuestra vida espiritual. No podemos levantar paredes ni poner techo donde antes no hayamos puesto una buena base. Tampoco podemos edificar más allá del fundamento espiritual que tengamos. Por eso quiero invitarte a que tengas un fundamento inamovible que se encuentra en Jesucristo, en la palabra de Dios. Vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo 13, y te invito a que reflexiones en cuál fue la revelación que tuvo Pedro. Allí, en Mateo 16, del 13 al 18, dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros que es Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, de la muerte, no prevalecerán contra ella. ¿Cuál fue la revelación que tuvo Pedro? Bueno, ahí escribí en esas líneas que tenés allí en el manual. Así como Pedro recibió esa revelación de parte del Padre sobre la persona de Jesús, nosotros también se nos tiene que revelar esa verdad, que Jesús es el Hijo del Dios viviente. No seremos transformados solo por asistir a una iglesia, sino que necesitamos tener un encuentro personal con Cristo para cambiar realmente nuestra vida. Nadie que tenga un encuentro con Cristo puede permanecer igual. Pedro tuvo un encuentro personal y sobrenatural con Jesús que cambiaría su vida para siempre. Según Juan capítulo 21, vamos a ir ahí al capítulo de Juan, capítulo 21, Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, dice así: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiese preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. La pregunta aquí es: ¿hubo algún intermediario entre Pedro y Jesús? Bueno, ahí responde: evidentemente no. Todos tenemos acceso directo al Padre a través de Jesucristo. Cristo no es una doctrina, una religión o una denominación que lidera una iglesia o un conjunto de iglesias. Por medio de los sentidos naturales de la inteligencia humana y de la razón, no podemos conocer sino un Cristo histórico.
a un Cristo que fue el que relata la Biblia, el de la historia de la Biblia. No obstante, si realmente queremos saber quién es Jesucristo, esto tiene que ser revelado a nuestro espíritu, tiene que ser revelado a nuestro interior. Nadie puede conocer a Jesús como el Hijo de Dios si no se le revela por el Espíritu Santo. Usted puede ser un buen estudiante de teología, de la palabra de Dios, ir a los mejores institutos bíblicos, incluso tener un doctorado en teología, pero si no ha tenido la revelación espiritual de Jesucristo, la cual es dada por Dios el Padre, por medio del Espíritu Santo, no lo conocerá verdaderamente. El apóstol Pedro, que había dicho que Jesús era el Hijo del Dios viviente, ahora tenía un encuentro nuevamente con Jesús y él le dijo: vos sabés todas las cosas. Por eso quiero invitarte en esta hora a que edifiquemos sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 47 al 49, les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí. Escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que construye una casa, cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Lucas capítulo 6, 47 al 49 de la Nueva Traducción Viviente. Jesús nos habla de edificar sobre un buen fundamento. Ahora, ¿qué es lo que debemos edificar? La casa representa nuestra propia vida, representa nuestra propia familia, representa nuestro carácter, nuestra economía. Todo lo que podamos edificar debemos hacerlo sobre el fundamento firme de la palabra de Jesucristo. Él nos enseña, Dios nos capacita, Él nos forma, nos aconseja a través de su palabra. Cuando las tormentas llegan a querer destruir lo que construimos, nos encontrará firmes y aunque arrecie el temporal, nos mantendremos en pie. Cada tempestad viene con un propósito que es tratar nuestro carácter para desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Él venció a la tempestad y Él dijo al viento: enmudece. Por eso es que con Jesús todos estamos seguros. Tenés que edificar tu vida en Jesucristo. Edifico mi vida en Jesucristo. Eso es lo que te quiero invitarte en este día, sea mañana, tarde, noche, donde estés viendo el video. Hoy decido aprender a creer en Dios y aceptar plenamente su palabra. Coloco mi seguridad en lo que Dios dijo y no en lo que siento. ¿Por qué? Porque los sentimientos a menudo están controlados por las circunstancias. A veces nos sentimos abandonados porque nadie nos llamó por teléfono, porque alguien no nos escribió, cuando en realidad hay muchos amigos que nos quieren y nos extrañan. Si tu fe tiene que reposar sobre la roca sólida de la palabra de Dios, nosotros tenemos que entender que esto es firme. Tu fe tiene que reposar sobre la roca sólida que es la palabra de Dios y no sobre las arenas movedizas de los sentimientos. Estar cimentados en Cristo significa que nos apoyemos en los hechos de Dios y no en los cambiantes sentimientos o circunstancias de nuestra propia vida. Dios siempre está a tu lado, siempre, aunque no lo sientas, siempre está a tu lado. Dios te perdona, Él me perdona y se olvida de todos mis pecados. Aunque muchas veces yo me sienta que estoy sucio, que le he fallado, Él te perdona y Él se olvida si vos te arrepentís y venís a Él. Este es un hecho consumado, más allá de mis sentimientos o de tus sentimientos. Si nuestra fe está fundada sobre la roca que es Jesucristo, no importa que estemos enfrentando los problemas más difíciles de nuestra vida, porque estamos bien cimentados y simplemente estas cosas no nos derribarán. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39,
pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 8, 38 al 39. Ninguna tempestad nos puede sacar de los brazos preciosos del Señor. El rey David escribió muchos salmos en la Biblia y se encuentran allí pensamientos maravillosos, pero Dios dijo de él, Dios dijo de David: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Hechos capítulo 13, versículo 22. En el Salmo 27, capítulo 27, versículo 14, el rey David dice: pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. David aceptó la invitación del Señor de dejar en sus manos el control de su vida. Y vaya que pasó etapas y pruebas dificilísimas en su vida, pero su perseverancia en depender de Dios lo llevó a lograr el propósito para el cual el Señor lo había escogido, formado y dirigido. Acepta hoy la invitación de Jesucristo de hacer una relación con Él y con su palabra, y será el cimiento sobre el cual vos puedas hoy empezar a construir tu vida. La sociedad siempre nos propondrá teorías nuevas para direccionar nuestra vida, y cuando esto no funciona nos va a proponer otras cosas distintas y así sucesivamente, pero nunca va a funcionar porque no está fundamentada en Jesucristo. Es importante que entiendas que la Biblia es la misma ayer, la misma de hoy y la misma de siempre. Las enseñanzas de Dios no tienen extinción, no caducan, no cambian. Sus principios siguen funcionando el día de hoy, y la vida que hay en conocerle a Él es una vida de victoria. Sigue siendo el Dios imposible de comparar, el Dios imposible de asemejar. Por eso escoge a Jesús, elegí a Jesús, déjate guiar por esos principios que edifican tu vida, tu familia y tu futuro. La clave es llamarlo Señor, y la clave también está en hacer siempre su voluntad. La Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso Dios no quiere que nosotros seamos oidores solamente olvidadizos de la palabra de Dios. Él quiere que seamos fieles, obedientes y que caminemos confiados con Él. Ahí tenés algunos versículos para completar que te los dejo, de primera y de segunda de Samuel. Hay dos salmos ahí para que puedas completar y también terminar la lección. La profundidad en Cristo te trae seguridad, porque aprendemos a confiar en el Señor a través de las circunstancias que nos tocan atravesar en la vida. La revelación de la cruz revela el nivel de profundidad que tenemos en Cristo. Solamente un corazón y una mente disciplinada pueden formar en nosotros el carácter de Cristo. Cuando los ríos del día a día vienen sobre nosotros, golpean sobre nosotros, los vientos, las tempestades, las luchas, bueno, esto viene para revelar nuestro nivel de profundidad del carácter de Cristo en nosotros. Va a revelar también dónde hemos edificado nuestra casa, y si ha sido sobre la roca o si ha sido sobre la arena. Te invito a edificar en fundamento firme la roca que es Jesucristo. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesucristo, oro por mis hermanos, mis hermanas que en este tiempo están creciendo, que sea sobre el fundamento, que los golpes, las vidas, las circunstancias, lo que lo golpee, lo que la golpee, Señor, no lo derribe, porque la roca sólida es su fundamento. Jesucristo es el que se le revela, la relación que tienen con Él.
Señor, es una relación firme, sólida, estable. Obedecer a tu palabra es lo que nos hace más profundo y el carácter de Cristo es formado en nosotros. Oro para que la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo venga sobre cada uno de ellos y sobre todo de Jesús, que es el Hijo del Dios viviente. Las palabras que Él dijo son espíritu y son vida, y son, Señor, las que nos permiten edificar sobre la roca firme y segura. Queremos obedecer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Dios te bendiga, que el Señor te bendiga y te guarde. Completa las tareas, nos vemos en la clase 5. Dios te bendiga.